La familia Llena Saibar sí era rica, rica. Redondo Llena era clase media. El doctor Llena era un médico santiagués con muy buen potencial que luego creó un laboratorio. ¿Y por qué tantas puñaladas? ¿Acaso Mario estaba cobrando algo que le hizo su tío alguna vez? Que en sus declaraciones el padre del niño llegó a decir en el tribunal: mire, magistrado, a mí lo que más me duele después de la muerte de mi hijo es que mi sobrino supuestamente le dijo a alguien en la cárcel que yo lo violé una vez. ¿Cómo sabemos esos detalles hoy? Porque Mario José lo dijo en el juicio. Durante el juicio, bien. claro. ¿Supo en el momento si al niño lo violaron? Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a otro episodio más de Abogados entre Dios y el Diablo. Y mi invitado en esta ocasión ha sido abogado en el caso del niño Llena Saibar, de Mario José Redondo Llenas. Estuvo siendo también abogado de Pepe Goico. Esto promete, señores. El caso Falcon, el caso del Plan Renove, el diputado Fausto Domínguez y también del exteniente conocido como La Soga, que ha provocado guiones de películas para el cine. Me refiero al doctor Francisco Hernández, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme. Ya veo que será una excelente oportunidad para mí compartir con una persona emprendedora y positiva como tú, con una hermosa trayectoria en los medios de comunicación y con una capacidad para emprender que te ha permitido emprender tu propio vuelo. Francisco Hernández fue abogado de Mario José Redondo Llenas, del caso Llena Saibar. ¿Cómo fue para usted, hablando de Dios y el diablo? Porque mucha gente dijo que ahí quizás se presentó un tema de un rito satánico, hablaron tantas cosas de esos dobles expedientes que ustedes le llaman. Ese fue un caso que, como todos sabemos, conmovió a la sociedad dominicana por el nivel social en que ocurrió. Probablemente hubiera ocurrido en un barrio del Distrito Nacional o de cualquier provincia del país, no hubiera tenido la connotación que tuvo en los medios de comunicación. Fue un crimen horrendo, toda la opinión pública se hizo eco de la forma en que ocurrió y se crearon mitos, inclusive, a partir de un supuesto rito satánico que involucraba al señor Luis Martín Palma de la Calzada, que era el esposo de la entonces embajadora de Argentina en la República Dominicana. Se dijeron muchas cosas, inclusive sobre homosexualidad, sobre orgías, en fin. Al final, el sistema judicial dominicano tuvo la oportunidad de conocer y fallar un caso en el cual dos muchachos prácticamente saliendo de su adolescencia se dejaron influenciar, eso sí, por una mente malvada que no sabemos por qué Carlos Menem, el entonces presidente de Argentina, quiso enviar a República Dominicana una escoria como lo era Luis Martín Palma de la Calzada, que venía de la AAA, la famosa Alianza Anticomunista Argentina, que estuvo con López Rega, que era un sanguinario, un militar que gobernó a Argentina a sangre y fuego, que hacía ritos satánicos, que inclusive se le atribuye usar sangre humana en sus ritos satánicos. Y este señor, Luis Martín Palma de la Calzada, había sido un gran promotor de los grandes secuestros que se llevaron a cabo en Argentina. El que conoce parte de la historia de Argentina de esos años se va a dar cuenta que en Argentina había un sistema expreso, apoyado inclusive por el Estado, de secuestro de grandes personalidades, de personas ricas, para pedir grandes rescates. Entonces este señor llegó aquí con esa mentalidad y cobrándole a Mario José un episodio en el que un hijo de él había perdido un diente de una patada que se dice que le dio Mario José en una situación que se generó en la discoteca Génesis en Altos de Chabón. Bueno, pues finalmente involucró a este muchacho, involucró a Moliné y los puso a creer que estaban llevando a cabo un secuestro. Primero planificaron secuestrar la hija del dueño de Susaeta, un señor español que tenía la editora de libros
más grande y rica prácticamente del Caribe, con sede aquí en la República Dominicana. No pudieron hacerlo porque implicaba el parqueo de una plaza donde había cierto nivel de vigilancia, no de cámaras todavía como se usa hoy, pero había cierto movimiento de seguridad privada. Luego intentaron hacerlo con un hijo de Eduardo Pellerano, para entonces uno de los accionistas principales del Listín Diario, y finalmente entonces lo hicieron con el ahijado de Eduardo Pellerano, que era el niño de apenas 12 años entrando en su adolescencia, Llenas Luis Aybar. Rafael Llenas Aybar. Entonces lo hacen con ese niño y se hace para él era una simulación, porque al final el plan era que ellos mataran a ese niño. Y entonces, eso lo que llevó a pensar que fue un rito satánico, en esa época era Viper lo que se usaban. Si aparecía en el Viper la inscripción 666, y todo el mundo sabe lo que significa el 666, desde la interpretación de algunos pasajes bíblicos, es un número que lo asocian al satanismo y cosas por el estilo, que si ese número aparecía en el Viper de Mario José, entonces tenían que eliminar el niño porque era que se había producido un aborto del proceso, y no esperaron ni siquiera que cruzaran el peaje del kilómetro 25 cuando ya le estaban poniendo 666. Por eso estos muchachos van a parar por ahí por la zona de Pedro Brown a una cañada que anteriormente quizás fue un río, que cuando hay grandes lluvias se inunda, y entonces allí mataron y dejaron tirado el cadáver. O sea, al final sí, el esposo de la embajadora, Luis Martín Palma de la Calzada, tuvo que ver, y el segundo de sus hijos, Luis Martín Palma Mesía, que tenía el mismo nombre de él. ¿Y por qué ellos no fueron procesados? Si tú recuerdas, esas personas fueron favorecidas por el doctor Joaquín Balaguer, entonces presidente de la República, que le facilitó su salida del país. ¿En qué consistió esa defensa de una de las personas más odiadas, Mario José Redondo Llenas? Yo recuerdo haber visto eso en la televisión y yo una niña y mucha gente, y uno escuchaba las cosas, a la gente horrorizado, y entonces, bueno, dos muchachos satánicos, el otro, el Moliné, y, o sea, la gente también le puso, ¿verdad?, su chin de sazón, como la gente sabe que hace el público. Sí. ¿Qué usted hizo en esa defensa positiva para Mario José Redondo Llenas? Lo primero es que el equipo de defensa de Mario José Redondo Llenas se situó en la realidad, o sea, en la verdad de todo lo que había sucedido y la forma en que había sucedido. Hay un episodio que fue el que dio inicio a todo. Está ahí como parte de la historia de este país porque realmente ocurrió. Mario José Redondo Llenas estudió en un colegio donde iban los riquitos de la capital. Ahí entonces iban los hijos de la embajadora y de este señor, este energúmeno, que llegó al país a hacer ostentación de cosas que le permitieron situarse de manera rápida en un sitial de preferencia en el ámbito político, en los medios de comunicación. Tanto es así que esa señora consiguió, la señora Mesía de Palma, que el doctor Joaquín Balaguer le cediera un espacio en la zona colonial donde fue creada Casa de Argentina. Casa de Argentina era un lugar de celebraciones, de fiestas, de golgorios, y Casa de Argentina también era el lugar donde este señor aprovechaba a algunos jovencitos desviados sexualmente, porque él era un depravado, y llegaba a tener prácticas con ellos. Oh, ok, vamos a entender Entonces, el contexto, perdón. Sí. Porque yo tengo aquí cómo es, ¿cuál es el nombre de ese señor? Luis Martín Palma de la Calzada. Que esperemos que el Señor lo haya perdonado, porque tenemos que ser cristianos, aunque no querramos a veces esos sentimientos. Él dañó muchos muchachos de esa época, adolescentes y jóvenes. Ojalá que haya encontrado la paz del Señor, que ya no está con nosotros físicamente. Entonces, este señor de la Calzada, ¿cómo convence qué le debía Moliné y Mario José Redondo Llenas para obligarlos a ellos a hacer el secuestro? Cuando usted dice que él iba a ir a Casa de Argentina y que tomaba jóvenes para prácticas homosexuales, yo quiero hacer la conexión. Sí, mira, estos muchachos, Mario José Redondo Llenas y Moliné Rodríguez,
estaban en el mismo curso, iban al mismo nivel con Luis Martín Palma Mejía, el segundo de los hijos del señor Palma de la Calzada. Cuando había actividades en el colegio, ellos siempre se la lucían, llevando cosas caras, haciendo donaciones. Los argentinos. Sí, inclusive esa familia aprovechaba la valija diplomática para traer desde Argentina furgones de quesos curados y vinos. En esa época, la tradición de consumo de vinos en la República Dominicana se limitaba a una clase social alta. Entonces ellos lograban traer centenares de cajas de vinos, supuestamente para las actividades que realizaban, pero colaban en los supermercados gran parte de esos vinos y esos quesos curados que traían desde Argentina y hacían negocio con ellos. Dejaban un 10% para sus actividades, pero lo pasaban como parte de la valija diplomática. Tigueraje por donde quiera. Exacto, entonces ellos ostentaban tantas cosas y Casa de Argentina, un lugar preparado de manera tan exquisita para ellos hacer sus recepciones, sus celebraciones, fue el lugar que escogieron los muchachos de su promoción para ir a preparar realizar una actividad de subgraduación, profundos. Entonces, cuando el grupo fue a limpiar, Mario José, que era quizá el más despierto de ellos, muchacho de 18 para 19 años, sube al segundo nivel y ¿qué encuentra? A este señor en una de sus prácticas lésbicas con un muchacho probablemente de su misma edad. Entonces, en lugar de él avergonzarse o en lugar de él asumir, caray, mira, este señor que anda por ahí ostentando ser un padre de familia, una persona ejemplar, mira lo que hace, y sacar los pies, entonces él vio eso como una debilidad de esa persona y lo afrontó. Y cuando el viejo le pasaba por el lado, le decía maricón. Entonces, eso sumado a un episodio que ocurrió en la discoteca Génesis de Altos de Chabón, que Mario José fue ese día el conductor asignado para los muchachos irse a celebrar en esa discoteca, que se iban desde la capital como si nada estuviera pasando. Yo me lo encuentro lejos ahora. Sí. Entonces, saliendo de la discoteca, se armó un pleito. Luis Martín Palma Mejía, el segundo de los hijos, el compañero de promoción de ellos, se peleó con otro de los compañeros. Y en medio del pleito, parece ser que cuando Mario José se lo quería llevar, él le dio un codazo a Mario José lo empujó, él cayó, Mario José usaba unas botas que tenían una protección de hierro delante, y Mario José le dio una patada y le tumbó 2 dientes. Se decía que había sido el muchacho con el que él se peleó, y él fue a Unive, todo el mundo recuerda ese episodio, y con una manopla le dio un manoplazo al joven que se peleó con su hijo. Pero luego alguien del grupo le dijo, no fue él, fue Mario José. Ah, pero este señor era un león. Sí, a Unive fue y le dio un manoplazo al muchacho. Ya los jóvenes estaban ya todos en la universidad, estaban en Unive. Y entonces cuando alguien le dice, tú te equivocaste, y se armó un escándalo, él ni preso fue. Al muchacho le salvaron los dientes, porque en esa época en el hospital del Central Romana, en La Romana, había un médico implantólogo, muy bueno, un odontólogo, y y recuperaron los dientes y se lo implantaron y él volvió a tener sus dientes. Y cuando él supo que no, que fue Mario José, entonces tomó venganza con Mario José. Entonces, para entender. Pero la tomó a partir de la inmadurez de ese muchacho, abriéndole villas y castillas. Es decir, Mario José narró en ese juicio que él lo llevó en una ocasión a una finca cerca de Barahona a empacar una cocaína que había llegado y que cuando terminó... Pero venga acá, Sí, pero sí. ¿quién era este hombre? Sí, y que cuando terminó el proceso, él le dijo, toma 40,000 pesos y te debo 40,000, te lo doy luego. Mario José dijo, pero ven acá. Wow, cuánto dinero. Pero espérese, doctor, que usted me lo llama muy... Yo le digo, nada más en este caso, cuando viene a ver, vamos a tener que hacer varios Nos episodios. quedamos ahí y seguimos con los otros más adelante, no te preocupes.
Entonces el tipo era narcotraficante también, el esposo de la embajadora. Según la versión que da Mario José durante sus declaraciones en el juicio. Entonces van a Barahona, que ustedes saben que por Barahona era que llegaba. Sí, Digo, llegó en un barco. ¿verdad? Digo yo llegaba, no voy a decir que llega. Inclusive lo acompañaron 2 oficiales de la policía. Al embajador. Sí, al esposo de la embajadora. Entonces, eso es para una novela, pero oye, no como la que escribió Ángel Lócuar. Ángel Lócuar escribió una novela sobre el caso, pero debió buscar un poco más de información, por ejemplo, acercarse a Artañán, a mí en aquella ocasión, que le hubiéramos dado muchos datos que le hubieran servido de base para ampliar y crear toda la verosimilitud que él quisiera crear. entonces va con 2 policías a Barahona, con 2 oficiales, no cualquiera. A una finca. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Y empacan centenares de kilos. Pero ¿qué buscaba Mario Redondo? Y cuando usted dice que la venganza, porque él no fue a darle un manoplazo a Mario Redondo, fue a dárselo... Al que peleó con su hijo, Ajá, porque él pensó que ese era el que le había roto los dientes a su hijo. Pero después que supo que fue Mario Redondo, no le fue a dar golpe a Mario Redondo. Entonces empieza una relación de qué tipo, que terminan yendo a empacar cocaína juntos. A Barahona, ¿cómo es eso? Sí, pero era creando la base para que él viera cómo él manejaba el poder. Por eso es que cuando lo convence de un secuestro, estos muchachos... No, espérese, que yo estoy lejos, no he llegado al secuestro, no. ¿Cómo se da la relación de complicidad? Es decir, ¿qué necesidad tenía Mario José, un muchacho rico, de irse a fuñir con, para no decir otra palabra, que YouTube me veta? Por cierto, suscríbase a este canal, comente, déjenos saber qué le parece este contenido de valor, levantando la historia desde la perspectiva de los abogados en los casos más importantes en este país. ¿Cómo es que empiezan a ser socios de fechoría? No, ni siquiera socios. Pero claro, porque él fue con él a empacar cocaína. No, pero socios hubieran sido en el caso de una repartición de ganancias. Él le dice, ven, vamos allí, y se van varios vehículos, lo monta. No, y usted no me ha entendido la pregunta. De él saber que fue Mario que le apió los dientes al hijo, la actitud que él toma es de pedirle que lo acompañe a hacer diligencia. Claro. Mario no pensó. No, porque todavía Mario no sabe que él tiene conocimiento de lo que pasó. Todavía Mario no lo sabe. Entonces Mario tenía amistad con él porque ya... Y otra cosa, después que le pasaba por el lado y le decía, me ponen un pito ahí, ¿cómo termina Mario montándose en un vehículo con él para ir para Barahona? Con grupos de personas. Con un grupo de personas. No te digo que había hasta, según la versión que da Mario en el juicio, porque eso está ahí en los anales. Hay un canal dominicano que para ese tiempo surgía en el país, CDN, Cadena de Noticias, que le permitieron transmitir en vivo ese juicio. Por eso es que yo, de la nada, aparezco en la palestra como un abogado reconocido, como un abogado de fuste, por el tipo de papel que yo ejercía allí, en los interrogatorios y en los alegatos. Y en preguntas que le hice a personas que pensaban que yo nunca la iba a poder preguntar. Y en el tipo de interrogatorio que le hice al psiquiatra Máximo Veras Goico, que fue de testigo, sobre la base de haber aplicado el test Rorschach, que fue el que determinó, según ellos, que esos muchachos tenían una personalidad antisocial. Psicópata. No al nivel de ser psicópata. Sociópata. Exacto, eran sociópatas y que, según su teoría, esos muchachos nunca se iban a corregir, que nunca iban a cambiar y que... Vamos a llegar al interrogatorio. Estoy aquí en la relación. ¿Qué tipo de relación llegaron a tener hasta el momento del secuestro? Si usted tiene alguna memoria, además de esos 40,000 pesos por empacar la cocaína, ¿qué más fue pasando para que Mario entre en la dinámica de querer secuestrar a hijos de millonarios y terminar secuestrar a su propio primo? Bien, te repito, lo lleva a este sitio, Mario se da cuenta al final, es que cuando están allí de qué se trata, lo pone a trabajar un par de horas y por un par de horas de trabajo le está dando 40,000 pesos y le dice, te debo 40,000 más, te aviso un día de esto. Es decir, wow. O sea, le abrió los ojos al muchacho. Pero no tenía dinero el muchacho, no era rico. Familia de clase media. El papá un corredor de seguros, vivían en una zona exclusiva de la capital, pero 40,000 pesos en el año 1996
puntuante en el 95, hace casi 30 años, era una suma de dinero. Bueno, el peso y el dólar estaban casi a la par. O sea, estamos hablando de mucho dinero, es decir, a un muchacho de 19 años, que va a cumplir 19 años, tú le dices, ven, acompáñame aquí por un par de horas de trabajo, le estás diciendo, toma 40,000 pesos y un día de esto te llamo para darte 40,000 más. O sea, y un muchacho probablemente con sus ambiciones o influido por esa misma familia, que era la familia protectora del colegio donde estudiaban. O sea, hay factores que desde el punto de vista psicológico, cualquiera los analiza y dice, espérate, un muchacho de 18 para 19 años, de repente se ve y con aspiraciones de ser como son los hijos de este señor, La familia que tenían rica, tarjeta de crédito libre, o sea, que no tenían límite en sus gastos personales. la familia Llenas Aybar sí era rica, rica. Redondo Llena era clase media. No, mira lo que sucede. La familia Llenas es oriunda de Santiago. El doctor Llena era un médico santiagués con muy buen potencial, que luego creó un laboratorio, y ese laboratorio clínico, el doctor Llena, le permitió que esos muchachos fueran a estudiar a buenos colegios. Luego entonces vienen a vivir a la capital y se mudan el padre de Luis Rafael Llenas Aybar y Nora, la madre de Mario José. Entonces hay un conjunto de episodios que probablemente hayan sucedido, pero que yo no tengo por qué decirlo, porque quizás lo presuma. Por ejemplo, yo decía, bueno, pero ven acá, ¿y por qué tantas puñaladas? ¿Acaso Mario estaba cobrando algo que le hizo su tío alguna vez? ¿Qué pasó aquí? Es decir, bueno, pero no encontramos explicación para eso. Y lo único que trascendió allí fue que en sus declaraciones el padre del niño llegó a decir en el tribunal, mire magistrado, a mí lo que más me duele después de la muerte de mi hijo es que mi sobrino supuestamente le dijo a alguien en la cárcel que yo lo violé una vez. Y ahí Mario José se paró y dijo, no, magistrado, ni me ha violado, ni yo nunca le he dicho nada que tenga que ver con eso a nadie. Es decir, esa pudo haber sido una hipótesis que se confirmara allí, pero no tengo por qué dudar de las palabras de ambos. ¿Usted tiene alguna hipótesis si el esposo de la embajadora, el señor de la Calzada, intentó violar a Mario José o hubo un intento, tuvieron una relación homosexual? ¿Usted lo pensó eso alguna vez? Porque el nivel de dominio de programar a una gente para que secuestre a su primo y para que lo mate porque le mandó un mensaje 666, tiene que ser una relación muy particular. No lo dudo, pero no lo puedo afirmar como algo que sucediera, porque entre las tantas veces que Artañán y yo fuimos a visitar a Mario José a la cárcel de Najayo y sentarnos a conversar con él, episodios como ese no salieron a relucir. O sea, no. ¿Y no era relevante la investigación? De quien se decía que si era homosexual, era del otro muchacho. De Moliné Rodríguez. De Moliné. Hubo situaciones que se dieron durante el juicio que nos confirmaron que sí, que eso había, que esa condición se daba en él. O sea, situaciones que se dieron durante el juicio. Y estaba Pero Mario vinculado José no. con las prácticas de orgías del esposo del embajador argentino. No, eso no se llegó a comprobar. O si él tenía una relación con el señor de la Calzada, Moliné. No, nada de eso llegó a trascender. Aquí se da lo que el propio doctor Máximo Veras Goico explicó como la relación del íncubo y el súcubo en términos psicológicos. Es decir, dos personas que en términos psicológicos tienen la diferencia de que uno es muy dominante, muy imponente, muy convincente, y el otro es sumiso, que se deja llevar. Entonces es muy fácil que dos personas se asocien y cometan un hecho sobre la base de la determinación que el íncubo, esto es como en la relación del gallo con la gallina. Ajá, ¿quién era el íncubo ahí? Mario José. O sea, Mario José era una persona muy dominante. Bueno, con decirte que cuando vio el episodio de homosexualidad de este señor, en lugar de alejarse, sacar los pies y no volver a mirar a la cara más a ese señor, lo que hizo fue afrontarlo y provocarlo. Es decir, Mario José era una persona
Era un muchacho, vamos a decirlo así, en esa época con mucho brío. Moliné entonces era súcubo, es decir, era la persona que se dejaba, por eso fue el cómplice. Facilitó su carro. ¿Y qué tipo de relación tenían Moliné y María José? Amigos, compañeros de colegio durante años y luego entonces se graduaron juntos y fueron a la universidad. Solo que Moliné no fue a la misma universidad que ellos. Moliné fue a otra universidad, pero la relación continuó. Iban de noche al cine, pero ya siempre era en grupo que andaban. Estoy en Barahona, 40,000 pesos y te doy 40,000 después. No se preocupen, audiencia, que yo voy a recoger todos esos punticos que yo sé que ustedes saben que están sueltos, yo voy para allá. Cuando sigue la dinámica, ¿qué otras cosas hacen el señor argentino de la Calzada y María José hasta el día de? Cuando usted dice, primero era para secuestrar el hijo de Pellerano, después el hijo de la otra persona que usted mencionó. Sí, ¿Qué se da hasta el día de? Los episodios de los intentos de secuestro consistieron en lo siguiente, para que tú veas el tiempo que pasó. Van a una famosa plaza que tenía cines y el acuerdo es que Luis Martín Palma Mejía, que era parte del plan, iba a invitar a su novia Mariluz González, repito, hija del dueño de su saeta, al cine. Que cuando salieran del cine, en el parqueo, la iban a secuestrar, la iban a montar en un vehículo que no iba a tener placa en ese momento y se la iban a llevar. Iban a pedir un rescate. ¿Sabemos de cuánto? 15 millones de pesos. Pero ¿qué resulta? Que no se puede ejecutar esa noche porque la joven padecía del síndrome premenstrual, tuvo fuertes dolores, tuvo dificultad, tuvieron que en su casa darle analgésicos y no puede ir a la cita al cine. Para que tú veas, cuando las cosas no van a suceder, barajan entonces y planifican hacerlo semanas después. ¿Qué resulta? Que cuando tienen ya la segunda cita con ella y todo montado, volvieron a quitarle la placa al vehículo y todo montado para realizar el secuestro. Ese día en la mañana le llega a la mamá del muchacho, a la señora Mejía de Palma, el estado de la tarjeta que él tenía. Y el muchacho había hecho unos gastos exorbitantes. Y ella cogió una tijera y en presencia de él, María José fue testigo de eso, cortó la tarjeta y le dijo, tenemos que hablar. Eso es la embajadora. Sí, el mismo día de la segunda cita con Mariluz González. Se quedó sin tarjeta, no hay cine. No pudo porque él tenía que pagar. Entonces, un paréntesis pequeño ahí. Mario José seguía siendo amigo del hijo de la embajadora y el señor que vio en el hecho que ya ustedes recordaron, para no mencionar la palabra de nuevo. Claro que y sí. Entonces, no le dijo nunca nada al hijo, no le dijo lo que su papá era. O sea, él se quedó con esa por dentro, porque él había tomado venganza ya contra la persona que se peleó con su hijo. Pero alguien del grupo le dice, no, usted está equivocado, esto ocurrió así, así, así. No, pero yo digo, Mario José seguía siendo amigo. Porque, oye, Mario José no sabía que él lo sabía. Ni el viejo le había contado a su hijo tampoco. No, pero yo digo por el evento de homosexualidad que relatamos. Sí, no, pero está bien. Él seguía visitando la casa, era amigo del hijo. Porque él con quien andaba para arriba y para abajo era por el hijo, con el hijo. Inclusive, él era una persona de tal carácter que cuando salían a tomar, muchas veces el conductor asignado era él. Porque si él decía, no, yo no voy a beber, no voy a beber. Pero era una persona con deseo de poder. Entonces se barajó el cine otra vez. ¿Qué pasó después? Entonces ahí es cuando él los reúne y le dice, pero ¿y por qué no lo hacemos con el hijo de Eduardo Pellerano? Eso es el viejo, el papá del muchacho. Claro, él es el que está coordinando todo, pero esa es la versión que da María José. Mejía de la Calzada. Sí, Luis Martín Palma Mejía. Exacto. Palma de la Calzada, Palma de la Calzada. Palma de la Calzada es el señor
que... Hay uno que es Luis Martín Palma Mesía, que es el segundo hijo de la misma Ajá. edad de Mario José. Sí, Luis Martín Palma de la Calzada es el padre. muy bien. Entonces Entonces, le dice, ¿por qué ya se barajó lo de la muchacha? Eso no se ¿por va a qué dar. no secuestran? Entonces planifican el secuestro del hijo de Eduardo Pellerano. ¿Cómo sabemos Pasan semanas. eso? ¿Cómo sabemos esos detalles hoy? Porque Mario José lo dijo en el juicio. Durante el juicio, bien. claro. Él duró horas dando su versión. Entonces, ¿qué pasa? Que planifican todo, montan la guardia frente al colegio donde estudiaba el niño. Un niño también. ¿Cuántos Sí, años tenía? De la misma edad De Llenas. de Llenas Aybar. de Luis Ya Rafael. descartamos el tema de la señorita y nos fuimos con niño ahora. Entonces, ¿verdad? sí, exacto. Le montan la guardia. Pero ¿con qué se encuentran? Varios días intentando tener el acercamiento. ¿Con qué se encuentran? Se dan cuenta que el patrón de comportamiento del chofer que llevaba el niño al colegio era el siguiente. El chofer llegaba, llevaba el niño, lo metía hasta adentro, dejaba el vehículo parqueado en el área donde se parqueaban los profesores y él se cuidaba de estos choferes que usan un kepi, que la gente rica lo usaba antes con un kepi. Él se quedaba frente al colegio, ahí se desayunaba de lo que iban a vender cosas y entraba al colegio cuando necesitaba hacer una necesidad, usaba los baños del colegio, pero volvía de nuevo frente al colegio a conversar con los venduteros, con la gente que estaban allá afuera, y cuando el niño salía, no lo dejaba ni siquiera salir de la verja. En el mismo parqueo del colegio lo montaba y se lo llevaba. Cuando ellos vieron por varias semanas que ese comportamiento era el mismo, entonces desisten de secuestrar al niño. Y ahí es... Perdóneme ahí. Y esto, cuando le ofrece a Mario José Redondo Llenas, esto secuestro es, como ya le inició con los 40,000 pesos, el tema era que te voy a pagar tanto, me imagino. O no dijo nunca Mario José. No se iban a dividir el resultado, el botín se lo iban a dividir. O sea, pedimos 15 millones, ahí mismo quedaba rico Mario José, millonario. Él tenía una finca por Mano Guayabo. El señor de la Palma de la Calzada. Tenía una finca por Mano Guayabo, donde él tenía ahí unos perros porque él era adicto a las peleas de perros. Eran los tiempos que existía un canódromo donde llevaban los perros, acuérdate, un canódromo que existió en la República Dominicana. Este sí era el verdadero psicópata, ¿eh? Sí, sí. Y entonces él criaba unos perros de pelea y lo tenía en esa finca de Mano Guayabo. Y todos esos muchachos que ya eran del entorno familiar iban allí y veían todo. Entonces lo que te quiero decir ahí estaba el diablo metido, a mí nadie que me lo diga. Que es ya el no poder secuestrar al hijo de Eduardo Pellerano, lo que los lleva entonces, pero mira, Eduardo Pellerano pagaría un rescate también por su ahijado, porque el niño, Luis Rafael Llenas Aybar, era ahijado de Eduardo Pellerano. Yo creo que ahora sí estamos entendiendo. Cuando yo le hablaba ahorita que si cuál era más rico de las dos familias, si Llenas Aybar o Redondo Llenas, no era por el dinero que tenían los Llenas Aybar, es porque el Pellerano iba a pagar un rescate similar al del hijo propio. Porque era su ahijado. Él fue que bautizó a ese niño. Entonces no había que irlo a coger al colegio porque él era su primo y tenía ya... Lo invitan a la Plaza Bolera a jugar boliche, que queda no muy lejos de donde ellos vivían, y entonces ahí el niño supuestamente se le perdió. Esa fue la historia, esa fue la versión. Inclusive ellos ayudaron a buscar. Igualito que Ellos Marlin y Marlon Martínez. Exacto, ellos salieron a buscar, ellos andaban buscando. Por lo general, doctor, y aquí hacemos un paréntesis, los victimarios, y uno ve series de Estados Unidos, en el momento se suman siempre a la búsqueda, es como parte de la conducta, ¿verdad? Porque no hay una forma más efectiva de evadir sospecha que sumarte a la búsqueda, sobre todo cuando tú eres el responsable de regresarlo a su casa. Wow, pero hay que tener, de verdad, hay que tener un Y lo grande del trastorno, caso, y nosotros sí lo averiguamos, ustedes estaban drogados, ustedes consumieron alguna droga. ¿Y qué le dijeron? No. No le echaron burundanga como ahora, que No. está de moda, y te Bueno, ponen a porque hacer lo que ellos la quieran. burundanga lo que hace es que te aboba. Y te pone a hacer las cosas que te dicen de manera autómata. Te convierte en un autómata, entonces tú saque la cartera, entréguemela, pero no tú coger un carro porque el efecto se te pasa en hora y media o dos. Y entonces ese proceso, en la forma en que se montó,
¿Por qué ustedes le preguntaron? ¿No lo drogaron? Hablemos No. ahora del abogado y la batería de abogados. Lamento no conocer en este plano, ¿verdad? Artañán Méndez, que he visto videos de él y me declaro fans, admiradora. En un caso muy difícil. No sé si usted puede decirnos cómo fue aceptar el caso, aunque usted estaba acompañando a Artañán. Y sé que a él le cuestionaron cómo defendió a Mario José Redondo Llenas, porque el crimen más atroz, como usted dijo, sea por algo social o no, hasta ahora... Sí, fue atroz. Sí. Sí, la verdad es que fue algo espeluznante. ¿Cómo se da a tomar el caso? ¿Cómo quedamos ahí? ¿En qué ellos estaban buscando en ese momento? ¿Cómo se llega a dar al traste con que ellos son los responsables? Recuérdenos cuántos días después encontraron el cuerpo. Y la respuesta, ¿por qué tantas puñaladas si se descartó que el papá del niño lo haya violado? Mira, don Mario Redondo Carbonell, el padre de Mario José Redondo Llenas, es una persona de origen cubano, fue una persona de origen cubano, murió hace ya un tiempecito, que vino a un seminario a la República Dominicana para prepararse y ser cura. Luego entonces salió del seminario, conoció a la madre de Mario José, se casaron y resulta que la madre de Mario José era prima de Ambioris Díaz Estrella. Cuando sucede el hecho, yo estaba en la oficina con Ambioris Díaz Estrella en Santiago y Ambioris Díaz Estrella es el que le dice, miren, en este caso hay que buscar 3 abogados. Una mujer, recuerdo yo que propuso a Bielka Calderón, que hoy es abogada del Estado en el Tribunal Superior de Tierras de Santiago, pero ella no quiso. Ambioris Díaz Estrella, un abogado de la vieja guardia, y un muchacho joven. Yo tenía la cara de muchacho joven, pero ya yo tenía 30 y pico de años, y me propuso a mí. Así fue que yo conocí a Artañán. Y desde entonces yo duré casi 18 años trabajando con Artañán, porque Artañán para muchos de sus casos importantes me buscaba. Como me buscó, por ejemplo, para el caso de Guillermo Radamés Ramos García, que fuimos él y yo sus abogados, que fue el caso donde yo recusé a Subero Isa, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que se armó un escándalo por eso. Lo veremos en otro episodio. Entonces, seguimos en el caso Llenas. Entonces, ¿cómo que ustedes le dan ese caso? ¿Cómo lo toma Artañán? ¿Cómo vamos a llegar como para la gente, verdad, hace casi 30 años, para revivir el momento de? Sí, cuando llegamos donde Artañán, yo llego también con Ambioris, vamos con don Mario Redondo Carbonell, que él ve el caso y dice, wow, pero aquí esto es satanismo, porque al principio se decía que fueron 33 estocadas. Entonces Artañán, que fue una persona que también fue al seminario conjuntamente con el cardenal López Rodríguez, se conocieron en el seminario en esa época, solo que Artañán luego lo abandonó y López Rodríguez hizo toda su vida sacerdotal. Entonces empezó a ver... ¿Cuántas puñaladas fueron entonces? Al final hubo una que no se perfilaba, no se definía como una estocada. Por eso se insistía en que fueron 33 estocadas y luego entonces algo como pasado el cuchillo por el cuello. Pero sí fueron que sumaban 34. Pero las estocadas fueron 33. ¿Y qué significa ese código en satanismo? ¿Por qué Artañán dijo aquí hay satanismo? Sí. Entonces Artañán dice, wow, y empezó a ver la parte satánica del asunto, asociada al Viper 666, que fue la señal que él recibiría, era la señal que él recibiría y que en efecto recibió, donde le indicaba, ya mira, hay que salir de la víctima, hay que desaparecerla, porque ya se descubrió. ¿Cómo el Viper se integra como parte de las pruebas? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo fue? Primero Mario declaró que esa era la prueba del contacto que él tenía con el esposo de la embajadora, con Luis Martín Palma de la Calzada. Pero digo yo, ¿el Viper lo agarraron cuando lo cogieron preso? Sí, también el Viper fue parte de... Okay. Y ciertamente hubo un 666 más las 33 puñaladas. Artañán hizo unos cálculos. Primero vio el lado místico de la edad de Cristo. Dice, wow, la edad de Cristo, 33 años. Entonces empezó a hacer unos cálculos. Artañán era una persona muy estudiosa. La biblioteca de Artañán, bueno, ahí está todavía. Pedro, su hijo, está al frente del buffet. Es una
biblioteca descomunal. Entonces Artañán era una persona muy ilustrada y él explicó lo que representaba el número 33 en la suma de los dos números, que era 6, el número 33 como la edad de Cristo, el 666 como señal para que cometieran ya el homicidio, y sacó algunas conclusiones. Por eso Artañán siempre tuvo la tesis de que hubo un rito satánico. Él mantuvo siempre esa tesis. Yo personalmente la descartaba. Artañán mantenía la tesis de que había orgías, o sea que también había sexo entre hombres y sexo entre grupos de hombres y mujeres que encabezaba ese señor, de lo cual también había pruebas. En esa finca que mencionamos. En esa finca y en casa de Argentina. Y en esa finca también se encontraron elementos para ritos satánicos, en ese tiempo se dijo. En esa finca, según Mario José Redondo Llena, había un cadáver de un muchacho, un morenito que era amante del, parece un sin familia, amante del señor Luis Martín Palma de la Calzada, y él lo mató. E hizo que se deshicieran del cadáver. Y él lo tenía en un freezer congelado en su finca. Y Mario José dice que vio ese cadáver ahí. ¿Se supo en el momento si al niño lo violaron? Ah, ¿A Llena Jaibar? sí, claro, claro. El niño había sido violado, pero con anterioridad. O sea, según el resultado de la autopsia, los esfínteres del ano mostraban señales de violación, pero no recientes. Inclusive, la madre del niño dijo en sus declaraciones que no, que si el niño lo violaron, nunca en la vida fue Mario José, porque Mario José no tenía ese tipo de... Pero el niño sí había sido violado. ¿Y no se supo quién? Se sospechó quién, pero nunca salió a relucir, y yo decirlo aquí entonces sería una difamación y debo cuidarte y cuidarme. Digo cuidarme yo en este caso. ¿Y en la ropa del niño no encontraron rastro de ADN de...? No, él no fue violado ese día. Eso está claro científicamente. Sí, todo eso quedó claro. ¿Y el niño conoció al señor Palma de la Calzada? Eso no salió a relucir, no creo que lo llegara a conocer, porque el señor Palma de la Calzada, los ambientes que él organizaba, que no eran familiares, era ya con personas de cierto nivel social. Por eso se llegó a hablar de policías y militares que estuvieron vinculados a sus orgías y le agregaban a esos ritos satánicos que yo digo, no tengo la seguridad de que eso haya sucedido. Sí estoy seguro de que él participaba en ritos satánicos que se celebraban en su país, en el gobierno de López Rega, siendo él el jefe del brazo juvenil, de la AAA. Pero ¿por qué usted duda que, y contradiciendo la hipótesis de su maestro Artañán, que hubo ritos satánicos, usted dice, él mantuvo la tesis, yo no, si esta persona, el cabecilla de este entramado, viene de, según lo que usted está diciendo, de hacer ritos satánicos en Argentina? ¿Por qué usted lo duda? Si lo hizo, no dejó indicios, no quedaron elementos que permitieran ¿A usted no le comprobarlo. bastan las 33 estocadas y los Y el 666? 666. No le basta. Pero por lo menos Mario José y Moliné negaron haber participado ellos en ritos satánicos. ¿Y qué cosa más satánica hay que un asesinato a un niño de 12 claro, años? de esa forma, claro, o sea, ahí claro, no hay mucha claro. cosa. Porque tampoco no es que hay que hacer una invocación como en las películas que uno Pero ve. probablemente la mentalidad satánica de este señor, frente a la inmadurez de estos dos muchachos, permitió que él los manipulara de esa forma y que después fue que ellos se dieron cuenta que con ellos usaron símbolos. Y lo de las 33 puñaladas pudo haber sido una casualidad, porque al final él no le dijo de él en 33 puñaladas. Ellos no declararon eso en ningún momento. Por lo menos Mario José, que fue la persona que ejecutó. Y no sabemos si ellos participaron en algún otro rito. María José no lo dijo. No. Eso no. Durante el juicio eso no quedó confirmado. Solamente él vio el cadáver del morenito que usted Sí, dice, que pero lo tenían en un freezer. pero él no participó en nada de eso, María José. Que sepamos. No. Por lo menos que él haya declarado durante el juicio o que nos haya dicho a nosotros
como sus abogados. La ropa... O a su psicólogo, porque su papá de una vez pagó un psicólogo que iba varias veces al mes a darle terapia, e inclusive un sacerdote amigo, él lo llevaba cada 2 meses para que estuviera con su hijo ahí, lo pusiera a orar y por eso al final, lo exorcizara. Te voy a decir algo, yo creo que María José, el 6 de mayo del año 2026, cuando pise y pueda decir estoy libre, podrá tener en su conciencia el peso de un crimen tan cruel como ese que cometió. Sé que estará arrepentido, pero sé que estará reivindicado en términos psicológico, emocional. Va a ser una persona de bien. ¿Y usted cree que la sociedad lo va a dejar vivir afuera? Sí, porque su compañero, de hecho, tiene ya casi 9 años que salió en libertad, cumplió su pena. ¿Y sabemos qué hace Moliné? Me dijeron como que él era ejecutivo en una zona franca, por la zona de La Vega. ¿Por qué se dijo, le pregunté lo de la ropa, por qué se dijo que la ropa del niño Jonas Aybar la desaparecieron después de encontrarlo? ¿Qué se quiso ocultar? ¿Usted sabe algo de eso? Sí, lo que pasa es que se desapareció en manos de los investigadores. ¿Qué tenía esa ropa? Porque no sabemos, porque quizá los otros elementos que le faltan a usted, que presume Artañán, estaban en la ropa y lo ocultaron. Y en todo caso de investigación de un hecho de sangre, la ropa puede hablar más que el cadáver mismo, inclusive. Porque en la ropa pueden quedar rastros que el cadáver no contenga. Y aunque a él lo tiraron con todo y ropa en un fangal, porque donde lo tiraron, que fue en Arroyo Lebrón, fue en un sitio en el agua. Es decir, que ya el tiempo que duró dentro del agua, cuando un transeúnte pasó y lo vio y dio la alarma, y ahí fue entonces cuando recuperan el cadáver, ya esa ropa entonces había sido afectada por los efectos del lodo y del agua, pero de todas maneras el hecho de que haya desaparecido constituye un factor que genera dudas. Y hasta el día de hoy no sabemos nada. No. Porque el dinero, señores, lo mueve todo y los argentinos caminaban con dinero como ustedes huyeron. ¿A dónde buscaron Mario José y Moliné, que ellos se sumaron a la búsqueda, llegaron a ir a esos predios? Recuerden un poco cómo fue eso y fueron hasta el funeral, yo creo, ¿verdad? Sí, claro, estuvieron en la Blandino. Mario José estuvo en la Blandino. Entonces, ¿dónde fue la búsqueda? Ellos, ¿cómo llegan a dar con el cadáver? Obviamente ellos no buscaron ahí. Hubo un periodo de lluvia, esa misma noche estuvo lluviosa, alguien iba caminando, un residente en la zona, Arroyo Lebrón está por Pedro Brown, y cuando cruzó el arroyo, vio ese cuerpecito de un niño, bueno, de un adolescente, y el muchacho iba a ser inclusive de buen tamaño, y entonces se puso nervioso, empezó a dar la voz de alarma, y así es como entonces llaman a la policía, llega la policía y encuentran el cadáver. ¿Y por qué no lo enterraron? Porque no era más fácil para ocultar el cadáver enterrarlo. ¿Qué lectura también se le da a eso? Si es un código de satanismo, si Artañán le dijo, si los entierros no son parte de ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dicen, darle cristiana sepultura, si con eso se manda un mensaje o si simplemente fue un descuido porque no tenían experiencia. Se supone que fue la primera vez que hicieron eso. Lo tiraron en un sitio donde el agua lo cubrió. Lo que pasa es que cuando paró de llover, el arroyo bajó y entonces el cuerpecito quedó al descubierto. Entonces... ¿Usted le llegó a preguntar a Mario José de eso? ¿Por qué no lo enterraron? Mi curiosidad no llegaba tan lejos. Recuerda que aquí está la periodista, la investigadora. Yo podría ser buena abogada, ¿usted cree? Pero claro que sí. Claro. Voy a retomar mi carrera, voy a retomar. Claro. Y no está de más nunca. Sí, yo tengo un año de derecho. La voy a retomar. Entonces, llegamos al momento de que el señor Redondo, ¿cómo se llama el papá de Mario José? Cuando él va y lo busca a usted, Redondo Carbonell,
llega donde ustedes, ya ustedes están instalados y llega el momento, no, me quedé, ¿cómo lo agarran? Ya lo enterraron, estuvieron ahí, ¿cómo que lo agarran? Ya saliendo de la funeraria prácticamente. Ajá, Sí. el mismo día. ¿Y cómo fue eso? Porque la fiscalía los encuentra sospechosos. Porque andaba con él. Claro, entonces, desde que ya pasa el mortuorio, ven acá, tenemos que hablar. Entonces, estos muchachos que no tienen una mentalidad criminal estructurada, que están siendo inducidos por una tercera persona, que está de por medio el segundo de los hijos de esa persona, pues no tardaron en decir lo que pasó. Entonces el segundo de los hijos sabía del secuestro de la muchacha, sin embargo no participa en lo de Jenna Saibar. No, él iba a ser el señuelo para el secuestro de la muchacha, pero estuvo al tanto de los demás. ¿Y por qué él, pero el día de él no estaba? A él no lo cogen preso. No, porque al final los ejecutores iban a ser estos dos. Entonces, se llegó a Y el plan era, a quien fuera que secuestraran, el plan era llevarlo a Jarabacoa, a una cabaña que los padres de Mario José tenían en Jarabacoa. Entonces, vamos a ver, dándole un chin para atrás, quien se termina secuestrando es la víctima más fácil, primo de María José. Los argentinos fueron en algún momento vinculados, se presentó querella contra ellos, no se probó autoría intelectual o simplemente salieron huyendo y ni siquiera se le pudo hacer, aunque sea en papel, una acusación. Desde el inicio fueron vinculados. Por la fiscalía. Mario José de una vez dijo cómo pasó todo. Pero nunca lo cogieron preso. No, para nada. Ni siquiera fueron parte del expediente. Para nada. Recuerda que esa señora era una de las pocas personas que tenía la facilidad de entrar sin tocar puerta a la Máximo Gómez, número 70, si mal no recuerdo el número. ¿Y por qué ella estaba tan pegada con Balaguer? No sabemos, pero la verdad es que ella tuvo... Porque un embajador es una embajadora, entonces, tampoco... Balaguer, o sea, la autoridad diplomática tampoco tenía... Balaguer no tardó en otorgarle el placet, es decir, tienen autorización, pueden salir del país. ¿Y en cuánto tiempo salieron? Bueno, cuando ya el Ministerio Público tenía formada su teoría del caso, recuerdo yo que el juez de la instrucción en ese caso fue este abogado apellido Pantaleón. Castillo Pantaleón. Hay que traerlo. Exacto, él fue el juez de la instrucción, de instrucción, que era como se decía, ¿verdad?, respecto a quien finalmente daba el auto de envío al tribunal criminal. Y él tiene mucho conocimiento de cosas que se ocultaron, que no llegaron cuando le llegó el expediente y que él, por consiguiente, no podía inventar. Y tenía entonces que manejar conforme a lo que el Ministerio Público le había remitido, aunque tenía la facultad de, que era así como se estilaba, o sea, el Ministerio Público procesaba, pero quien investigaba era el juez. Pero insisto, no fueron ni siquiera mencionados para acusarlo como autor intelectual en el expediente. Sí. Lo único es que cuando ya iban a ejecutar, ellos se habían ido. Sí, recuerda que las pruebas que lo incriminaban a él, hay cerca de 300 CD donde estaban todas las diabluras que ese señor, porque él grababa todo. Él grababa todo. ¿Y quién lo tenía esos CD? Estaban en manos de la fiscalía y se perdieron. Inclusive lo llegó a denunciar el propio Máximo Veras Goico. Y se perdieron esos CD donde estaban sus actos de orgía. Y donde se veía todas las personas que acudían a sus... Y donde, si existían ritos satánicos, probablemente estuviera la prueba. Y quizá habían personas, señores, quizá es el caso Epkins de aquí o el Puff Daddy de aquí. Toda la gente importante de esa White Party. Entonces pues quizá ahí no había gente que no quería que se... ¡Ay, Dios mío! Esto es más grande de lo que yo pensaba. Sí, habría que saber si no era solo salvándolo a él, sino salvando a muchas personas,
Pero la verdad es que se perdieron. No más palabras, magistrado. Y nunca aparecieron. No más palabras. La embajadora sabía de todo esto, la embajadora, la esposa sabía que tenía un esposo. Ella vivía muy envuelta en sus compromisos diplomáticos, ella vivía muy envuelta en la vida de sus hijos en el colegio, en las actividades que se realizaban en Casa de Argentina, y él hacía su vida paralela, independiente. Yo imagino que una señora inteligente, porque quien se ganó el cargo fue ella. Me explico. Cuando Carlos Menem gana la presidencia de Argentina, la que fue una pieza clave en su campaña fue ella, pero él no le puede dar un cargo en Argentina por el esposo que tiene. ¿Y a quién decide mandársela? Al basural del Caribe, donde querían traer una vez un material, tú recuerdas, por Samaná, querían traer un material para que en otros países no lo aceptaban, contaminado, para que lo aceptáramos nosotros, bueno, pero nos mandaron esa contaminación a nosotros. Entonces, vamos a llegar al punto en que ellos lo agarran por sospecha. Vamos a llegar al interrogatorio, vamos a ver cómo eligen a Máximo Veras Goyco. ¿Cómo es que este caso precisa a un psiquiatra? Expliquemos ahora, como si estuviéramos dando una clase, ¿verdad?, de derecho en tribunal. Llegamos al momento, ya se instruyó el caso, estamos en la defensa. El juez de la instrucción está investigando, que era quien citaba, quien interrogaba, quien hacía diligencias procesales por su propia cuenta, ahora las hace el Ministerio Público, y entonces el juez, en esa época un joven de muchas luces, quien dice, no, un momento, vamos a ver el perfil psicológico de todo muchacho. Y entonces designa un equipo de psiquiatras, entre los que estaba don Máximo Veras Goyco, para llevar a cabo un estudio psiquiátrico a esos muchachos. Y ahí es cuando le aplican el famoso test de Rorschach. Entonces, cuando los muchachos dicen que siguieron instrucciones del argentino, lo mantienen hasta el final, en la lectura psiquiátrica de Veras Goyco, ¿cómo se explica que estos muchachos sean objeto de seducción de este personaje? Y psiquiátricamente ese veredicto que da Máximo Veras Goyco de que jamás se iban a recomponer, ¿qué tanto influyó en esa sentencia o por lo atroz del crimen definitivamente iban a tener esa sentencia? Déjame decirte, mira, para esa época Artañán y yo compramos un libro que había salido al mercado en Francia, estaba en francés, titulado Cerebro Derecho, Cerebro Izquierdo, Cultura y Civilización. Y Artañán, que dominaba el francés principalmente en la lectura, se sentaba a leerlo por horas conmigo, traduciéndome la parte que a nosotros nos interesaba de ese libro. De manera que de ahí saqué yo la base para el interrogatorio que le hice a Máximo Veras Goyco. Un interrogatorio que obligó a suspender el juicio por casi 2 horas, porque Máximo Veras Goyco cayó en llanto, llorando de manera desconsolada. Entonces el juez, era ya cerca del mediodía, paró la audiencia, dijo que iba a dar el receso para el almuerzo y a dar la oportunidad para que don Máximo se tranquilizara. ¿Y por qué estalló en llanto? Cuando regresamos, ¿Por qué él estalló en llanto? te lo voy a explicar. Cuando regresamos, el juez le pregunta, don Máximo, ¿usted está en disposición de seguir en el interrogatorio? Y yo le dije, magistrado, no, un momento. Yo no creo, no lo voy a seguir interrogando porque no me sentí cómodo por la situación que se generó con él. Y me dice, no, abogado, no. Yo quiero seguir respondiéndole. Lo que pasa es que usted me ha llevado a uno de los temas más complejos de la psiquis humana, que es el miedo. Y usted me ha puesto a decir cosas aquí que yo la había pensado y analizado por décadas, pero ahora fue cuando yo la pude entender y comprender. Sí, es verdad. La sugestión, el miedo, pueden llevar al ser humano a cometer atrocidades. Entonces, te quiero decir, inclusive recuerdo que en un programa de televisión al día siguiente Uchi Lora dijo, pero ven acá, parecía
un debate de una universidad que ni siquiera es de República Dominicana entre dos expertos en psiquiatría y este muchacho. O sea, nosotros nos preparamos porque lo que teníamos que desmontar era la tesis generada a partir de la aplicación del test de Rorschach a esos dos muchachos, que indicaba su desviación, la imposibilidad de su recuperación y por consiguiente Máximo Veragoico y el otro psiquiatra, ahora no recuerdo su nombre, eran para nosotros piezas claves ahí. Entonces nos preparamos para eso. Y yo logré sacar partido en ese sentido. ¿Y qué se demostró? Porque si el argentino ni siquiera era parte del expediente, ¿qué valor tenía eso que usted establecía? No, que la final, sugestión del señor Palma de la Calzada lo llevó a ellos a eso. Al final uno pudo explotar muy bien el hecho de que se desaparecieran 300 CD donde estaban todas las diabluras que él la grababa, porque el Ministerio Público allanó la finca del argentino. O sea, sí se produjeron allanamientos, claro, aunque claro. no apresamiento. Pero ¿qué locura es esta de proceso? Fueron, yo no entiendo buscaron, eso. ¿Y a casa de Argentina fueron? También. Pero ahí él no guardaba nada. Todo eso lo tenía él allá. Entonces, todos esos CD se desaparecieron. Pero no solo eso. Estos muchachos dan la versión de que era él el que estaba detrás y lo dejan ir del país, es decir... Y estaban pidiendo iba a pedir 15 millones, no sabemos. ¿Cuánto iba a pedir por el niño Llenas Lo mismo, la suma era la misma. Para que Pellerano lo pague. Claro, la suma era la misma. En los 3 potenciales secuestros, la suma era la misma. Bueno, entonces, cuando usted dice que el señor desmontó lo del psiquiatra, ¿qué usted perseguía con eso? ¿Se desaparecieron los CD? ¿Qué más? O sea, que le dieron el placer para que se fueran de la República Dominicana. Y luego, ¿cómo se desarrolla el juicio? En lugar de quitarle la inmunidad diplomática y hacer que respondieran, o sea, todas esas cosas que tuvieron que ver con el poder, influyeron para que a este señor lo dejaran fuera. Yo digo, ¿cómo queda el juicio? ¿Cómo sigue hasta el día de la sentencia? Ya sin el argentino presente, sin los CD, él reconociendo, porque recuérdenos, para la gente que no se acuerda o no lo vio, en el juicio, cuál era la participación de Moliné, qué dice Mario que hizo y cómo se reparten las condenas. Bien. Recuerda que cuando abordan el carro de Moliné, en el baúl del carro encuentran una libreta ensangrentada, una libreta de él tomar notas. Y en esa libreta inclusive aparece el nombre de Kimberly, que era la novia de Moliné, que estudiaba en la escuela de Altos de Chabón. Esa muchacha fue inclusive apresada y fue investigada. Porque él tenía novia, aunque se decía que era homosexual. Sí, él parece que jugaba las dos bases, como se dice en el argot popular. Esa era la versión que trascendía en aquella época. El detalle está en que es en el baúl de su vehículo que aparece una libreta ensangrentada y ahí aparecen teléfonos de personas, entre ellas Kimberly, que son inmediatamente investigadas, que se va tras de ellos para empezar a buscar cosas que ellos no quieren decir. Pero desde el principio se sabía que el argentino estaba detrás. Y todos los indicios daban a que él estaba detrás. Lo que pasa es que al final las pruebas que podían ser involucradas fueron desaparecidas. Las pruebas que podían ser aportadas, finalmente no estuvieron ni en manos del juez de la instrucción, ni fueron al juicio. ¿Sabemos por qué Moliné presta su carro y se presta como cómplice? Porque ya sabemos que Mario José Redondo Llenas y este señor Luis Martín Palma de la Calzada tenían un tipo de relación, amor y odio, porque era mejor amigo de su hijo, porque lo vio en un acto inmoral, después van a Barahona a contar una droga, no sabemos qué tipo de monstruo de 7 cabezas era este argentino, y entonces Moliné, ¿cómo cae en un escuadrón para secuestrar? ¿O qué dijo él? No sé, dígame si usted Moliné lo recuerda. era parte de ese grupo de muchachos
aún saliendo del colegio y yendo a una universidad diferente, no se salió del grupo. Ya te expliqué ahorita lo que el propio psicólogo estableció durante el juicio como la relación entre el íncubo y el súcubo, es decir, aquel que no pone objeción, que tú le dices, vamos a tirarnos de aquí, y va y se tira, y sobre todo a esas edades que la gente le gusta asumir retos. Entonces, yo no le tendría una explicación a eso, pero la verdad es que él facilitó su vehículo, inclusive, mientras Mario José lo apuñalaba, él lo agarraba. Eso se dijo en el juicio. Sí, claro, eso salió a relucir al juicio. Ahora yo le voy a decir una cosa, doctora, a usted. Una cosa es que usted le diga, vamos a secuestrar a una gente, bueno, usted no, para no ponerlo de ejemplo, que a mí no me gusta que me pongan, a una gente, vamos a secuestrar a una gente, que le digan. Y van y lo secuestran, que nos vamos a buscar 15 millones de pesos. Pero hasta ejecutar, ¿qué le pudo haber vendido cuando llegue ese código 666? ¿Cuánto le ofreció? ¿Cómo fue? Mario Redondo explicó para dar las 33 puñaladas, el otro sujetarlo. ¿Me explico? O sea, una cosa es, vamos a hacer un negocio, vamos a contar una droga, vamos a hacer un negocio de que nos van a dar 15 millones, y ¿para dónde ellos se llevaban el niño? ¿Cuál era la instrucción? Lo primero es que hay una parte de sugestión y de imposición del poder sobre Mario José, es decir, mira, yo hago esto, yo hago aquello, mira, yo trafico con droga, mira, yo tengo un cadáver en un freezer en mi finca, entonces yo soy una persona intocable. Probablemente Mario vio la posibilidad de un crecimiento económico al lado de una persona intocable, porque el factor que falló ahí fue la ambición que se le generó al pobre muchacho. Es decir, 40,000 pesos, ganármelo en un par de horas de trabajo. Entonces, ¿y qué profesional en este país se lo gana? ¿De qué manera? Entonces, hay una sugestión que viene a partir del hecho de yo demostrarte que tengo poder, que lo manejo todo, que lo domino todo, que soy capaz hasta de matar y exhibir, porque si lo tengo en un freezer en mi finca y tú lo pudiste ver, yo hice lo posible para que tú lo vieras y viste cuando yo mandé a desaparecerlo, a enterrarlo, a borrarlo de la faz de la tierra, con personas que me obedecen, entonces... Pero digo yo, Mario José explicó en el juicio, más allá del código, ¿qué le dijo el argentino acerca de quitarle la vida? Me explico. Lo primero era un secuestro para ganarse un dinero. ¿Cómo llegamos? Usted dice, si le manda ese código 666 es para que el plan falló. O sea, expliquemos ese pedacito de ahí que no lo entiendo. Bien. ¿Qué llevó del secuestro a la muerte y que ellos lo ejecutaran Bien. De tal manera? Lo primero es que el niño anda con ellos en el carro, sin nada. Y llegan inclusive hasta la finca. O sea, el niño Llena Saibar estuvo en la finca del argentino. Claro, van con él hasta la finca. ¿Fue en la finca que lo mataron? Entonces, cuando le llega el código 666, entonces ahí es cuando deciden usar el tape, la cinta, para amarrar, para atarlo. Le pregunto, ese código 666 ya estaba ensayado. Miren, si yo le mando esto, quítenle la vida. No, desaparezcanlo porque vamos a tener un lío mayúsculo. Pero el plan de él era que mataran al niño. Para inculparlo y vengarse. O sea, todo lo que estamos contando es por la venganza de Palma de la Calzada al muchacho que le tumbó los dos dientes. Y quién sabe a quién más. Porque observa cómo estaba involucrado Eduardo Pelledrano en dos intentos, de secuestro. Primero en el de su hijo. Pero no era solo por quitarle el dinero, quizá él tenía algo contra el Pellerano. Habría que ver si tenía algo contra el padre de la hija, de la novia de su hijo, si tenía algo contra Eduardo Pellerano o si tenía algo contra otra persona. El detalle está en que, en principio, la tesis nuestra fue que había una venganza contra Mario por lo que Mario le hizo a su hijo. Pero hay dos situaciones en las cuales quien es el elemento común, como la persona que él quiere afectar, ya sea quitándole el dinero o lo que sea, es a Eduardo Pellerano. Entonces vamos a establecer algo. ¿Es posible que en la mente maquiavélica del señor Luis Martín Palma de la Calzada haya estado poner a Mario José
programarlo o manipularlo hasta que éste llegara a cometer un crimen que sea tan fácil de involucrarlo. O sea, puede ser que el plan todo el tiempo de Luis Martín Palma de la Calzada sea a este muchacho. Yo voy a ponerlo a hacer algo para que enterrarlo y meterlo preso, porque él pudo, si era por venganza, simplemente quitarle la vida como hizo con el que tenía en el freezer. O sea, hay una parte ahí que no entiendo de esa maraña. Mira, lo primero es entender la mentalidad del psicópata. Claro, ese señor, en su haber, tiene la sangre de decenas de personas. Te repito, él era el jefe del brazo juvenil de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, que durante la dictadura militar, sobre todo durante la dictadura de López Rega, fue más sanguinaria que cualquier otra fuerza paramilitar en el continente. Colombia la superó posteriormente. Entonces fueron muchos los jóvenes, fueron muchas las personas que fueron asesinadas y que fueron secuestradas. O sea, que eso le sabía nada. Claro, por eso te repito, cuando Menem no le da un cargo importante a la señora Mesías de Palma en su país, es para no tenerlo a él ahí dentro. Doctor, no hay ninguna vinculación ni sospecha. Usted dijo ahorita, hay que ver que él se quería desquitar del papá de la novia de su hijo o del señor Pellerano, que eran dos gente que él quería afectar. No hay ninguna posibilidad que este argentino, Palma de la Calzada, quisiera afectar a la familia Llena Saibar porque no tenían vinculación. Meter a Mario José en esto era para ponerlo a practicar un crimen y que él cayera preso. ¿Cuáles son sus conclusiones finales? ¿Cuál era el móvil? Porque dinero no consiguió el argentino con esto. Bien, mira, lo primero que hay que considerar es que Mario José era un muchacho, cuando sucedieron los hechos, que había cumplido los 19 años, había sido influenciado por esta familia, había participado en muchas de las actividades que ellos realizaban por su relación de amistad con el segundo de los hijos de la familia Palma Mesías, y por consiguiente, Mario José era una persona de confianza. Ya te repito por tercera vez, el conductor asignado cuando salían para algún sitio a tomar. ¿Qué sucede? Que si ese secuestro hubiese dado sus resultados en el primer intento, con la hija del señor González de Susaeta, ahí va a iniciar una industria. Yo eso lo tengo claro, pero ¿qué ganaba el argentino con que le quitaran la vida a este niño? Lo que finalmente logró, Mario José no pagó por su hijo, pero está pagando por otro que lo indujo, porque al final son 30 años de su vida. ¿Qué usted puede decir de Mario José, al margen de lo que dijo Máximo Veras Goico? Y ya que han pasado casi 30 años, usted ha conocido en el tiempo que lo defendió, que estuvo con él, fue una especie de hechizo momentáneo, porque una cosa es que una gente tenga ambición de dinero, pero hacer algo así más con una gente de su familia, no sé si tuvieron alguna conversación en algún momento, si usted, alguno de los casos, señores, conoceremos el caso de La Soga, Pepe Goico, Plan Renove, en otra entrega, pero obviamente que, como entendí desde el principio, teníamos que dedicar el tiempo a este caso. De todos esos casos que usted ha manejado, en el caso de Mario José, usted ha tenido un caso similar, usted puede decir como, bueno, este muchacho va a salir reivindicado porque en este tiempo tuvo el chance de, o porque fue una cosa momentánea que le cegó la mente. Mira, te voy a decir algo. En mi caso, yo tengo decenas de personas que han sido mis clientes en las cárceles, a quienes les he asistido desde la audiencia de medida coercitiva, en ocasiones hasta el Tribunal Constitucional, después que la Suprema Corte de Justicia
ha fallado. Sé de muchos que cuando han salido luego de cumplir 20 años o con una libertad condicional a los 12 o 15 años, han vuelto a caer. Porque la cárcel no le asegura una transformación total por un conjunto de situaciones que se dan internamente, inclusive a veces por la falta de instrumentos para realmente vigilarlos. Y por eso ha podido leer en los últimos días en uno de los periódicos de circulación nacional lo que ha pasado con las cámaras de vigilancia de varias cárceles del país. Entonces, si tú no tienes cómo vigilarlos en los momentos en que ellos están en determinadas áreas, tampoco tendrá tiempo de saber cuáles están incidiendo en otros para impedir que realmente se superen, porque hay personas que llegaron allí y no van a cambiar nunca, pero también contribuyen a dañar a otros que sí van arrepentidos y en el ánimo de recobrar su libertad y reintegrarse a la sociedad de manera efectiva. Lo que ha pasado con Mario José ahí dentro, y cuando te dije que su papá desde el inicio le puso un psicólogo, que su papá le llevaba cada 2 meses un sacerdote, que este muchacho a distancia hizo 2 licenciaturas, una maestría, que este muchacho ha leído libros en inglés, en francés, en español, con los cuales su familia le hizo una biblioteca. Las 4 paredes de su habitación están repletas durante todos estos años. Que este muchacho, y lo digo por primera vez aquí ahora, emprendió en la cárcel un proyecto de codorníes con una granja que él ideó y que procuró ayudar a financiar a través de familiares para que fuera parte los huevos de codorníes de la alimentación de la cárcel. O sea, es alguien que va a salir reivindicado, no solo por la posibilidad que le dio la cárcel dentro, sino también por la ayuda que encontró de la familia desde fuera. Se casó en la cárcel, tiene 2 hijos que ya van a la universidad. Es decir, wow, si una persona así no sale totalmente reivindicada, aunque esa espinita para siempre esté ahí en la punta de su zapato, porque wow, hay cosas en la vida, yo hice cosas en el pasado que todavía me dan en la cesera, como decía mi abuelo, es decir, todavía me tocan aquí, y no tuvieron que ver ni con muerte, ni con un vicio, ni con un daño físico que le causé a alguien, pero yo me lamento y digo, wow, ¿por qué yo hice eso en aquella ocasión? Yo a mis 21 años estaba en un movimiento guerrillero en Caldas, en Medellín, Colombia, en una montaña fríísima en pleno julio con temperatura en 6 grados. Yo hice cosas en mi juventud como sentirme ofendido porque un policía, yo me levanté con hambre a las 11 de la noche, fui a una fritura, como se dice popularmente en la Duarte, cerca de donde yo dormía, me meto mi cédula en el bolsillo y el policía va y me pide la identificación. Le digo, mire mi cédula, me estoy comiendo algo, y la ve, y entonces lo que me dice, si los delincuentes andan con la cédula ahí mismo de una vez, empezó a ofenderme. Yo dormía, muchachos de la izquierda en aquel tiempo, con una pistola debajo de mi almohada. Y le dije, yo te digo ahora. Y fui y busqué la pistola donde yo dormía. No te digo que le tiré, pero lo hice correr, privando un superhombre. Entonces esas son de las cosas que dice, guay, ¿por qué lo hice? Y si lo hiero, o si él es más guapo que yo y me responde. Es decir, en la vida hay cosas que uno hace que nunca se le borran. Y más cuando se trata de matar a alguien. Esa es una espinita que yo sé que él siempre va a tener en la parte más sensible de uno de sus dedos, en el calzado. Entonces, o en el corazón quizás. sí. ¿Y la esposa la conoció en la cárcel? Tengo entendido que era su novia de cuando él era estudiante y nunca lo abandonó. ¿Y las familias, que usted sepa, cómo quedaron? Porque eso, eran primo hermano, o sea, que era una situación de dos hermanos. Se rompió esa relación familiar. Claro que sí. Wow. Fue una tragedia, fue una real tragedia. Una tragedia con daño colateral. Claro, yo no creo que hubo forma de que... Porque al final, ¿qué tenemos?
Vayámonos al papel de las madres. Yo conozco muchas madres que nunca han asimilado que su hijo haya cometido un acto delincuencial. Al extremo inclusive de no creerlo. Aunque lo confiesen. Sí, y lo he experimentado con madres que han ido a mi oficina. No, no fue mi hijo. No. Él roba, pero no roba motor. Exacto. Entonces, porque wow, la madre. Entonces mira estas dos madres, cuñadas, y prácticamente hermanas, porque cuando vinieron a vivir a Santiago, ¿qué fue lo que decidieron? Comprar 2 apartamentos en el mismo edificio, puerta con puerta. Y que esa tragedia haya sucedido en el seno de una familia tan unida como esa. Pero cuando Mario José tenía 15 años, su tío, que era, vamos a decir, un automovilista, una de esas personas que tenían fiebre por el automovilismo y su condición económica le permitía tener un carrito de carrera. Cuando Mario José tenía 15 años fue que lo enseñó a manejar. Cuando Mario José cumplió 16 años, él regaló porque iba mucho a la playa y tenían un espacio en una de las playas del Atlántico y le regaló un jet ski para que entonces, que haya sucedido eso en el seno de esa familia. O sea, eso, ¿cómo usted recibió la condena? ¿Usted estaba ahí cuando le cantaron? Claro, yo estuve ahí cuando le cantaron, estuve en la corte cuando se conoció el juicio en la corte, porque en esa época todo empezaba en cero cuando había un recurso de apelación, y estuve en la Suprema cuando se conoció el recurso de casación. ¿Y en qué consistió la apelación? Si él se declaró culpable, ¿por qué apelaron? Artañán siempre creyó, y era obvio que me convenciera a mí, porque Artañán era una persona que no ejercía el derecho como un soñador, era muy realista. Él entendió que en la corte podía crearse un efecto que permitiera recuperar cosas de las que se perdieron fruto de la forma fraudulenta como actuaron quienes tuvieron en sus manos las pruebas que ya sabemos que se perdieron. Artañán siempre entendió que era posible que la corte situara una pena menos gravosa, digamos que 20 a uno y 10 al otro. Artañán siempre entendió que sobre la base del factor subjetivo, del miedo que ejerció una persona con poder, que demostró que tenía poder sobre ellos, podía conseguirse alguna circunstancia atenuante. Y ahí estuvo siempre basada nuestra teoría de defensa, sin negar nunca que él cometió el hecho, porque él mismo admitió la forma en que lo cometió, cómo lo cometió. ¿Estuvo conforme la familia del niño Llenas con la sentencia? Claro, claro, claro. Y entonces al final, cuando ya le cantaron final, ¿cómo se da eso del cliente? Ya para cerrar, ¿cómo es cuando te condenan a un cliente a la máxima pena? Porque era la máxima pena, ¿verdad? 30 años. Sí, lo que resulta es que el abogado realiza un trabajo basado en un trípode que lo conforman, un factor de naturaleza fáctica, que son los hechos, sus circunstancias, un factor de naturaleza legal, que es lo que establece la ley penal material respecto a la pena. Entonces, si al final el plan era un secuestro, el plan era pedir un rescate, ya el secuestro mismo implicaba una pena de 30 años. No se llegó a pedir el rescate, por lo tanto, el secuestro no se consumó. Pero... ¿cuántas horas pasaron desde que ellos se llevaron al niño hasta que le propinaron las estocadas? No sabemos. Fueron a la finca de Mano Guayabo del argentino, estuvieron allí recibieron la información del 666. ¿Pero cuántas horas pasaron? Desde que salieron de la bolera hasta que perdió la vida el niño. Ellos tuvieron que devolverse, iban camino a Jarabacoa. Estaríamos hablando de todo ese proceso de algunas 2 horas, 2 horas y media. ¿Y nunca se dijo en el juicio qué decía el niño mientras iba con ellos? Entonces, como se entendió que el plan era matarlo si todo salía mal,
entonces ya la muerte estaba premeditada, estaba decidida. Y la pena máxima frente a un homicidio premeditado es de 30 años. Los jueces razonaron por esa línea, por esa vía. ¿Se supo si el niño sabía lo que iba? Si estaba secuestrado o estaba dando un paseo con su primo. No, el niño andaba en paseo pero cuando ya deciden atarlo, luego del mensaje del 666, el niño entonces dice, ¿qué está pasando? No te preocupes. Entonces él confiaba en su primo mayor, su primo que tenía 7 años cuando él nació. No vamos a relatar lo que sea que le haya dicho mientras estuvo ejecutando. Vamos a despedir esta entrega con el doctor Francisco Hernández, muy a pesar de lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero antes de irnos, solamente díganos cómo fue que lo contrató la soga. ¿Ya estaba prófugo, ya estaba preso? ¿Cómo le llegó ese caso? Para dejar en suspenso a la gente. Yo fui abogado de uno de los imputados de ese caso, que supuestamente fue la persona que lo contactó y lo buscó a él para ese doble homicidio de 2 jóvenes que aparecieron apuñalados en la presa de Taveras en Santiago, que ahí fue que lo tiraron. Y entonces yo logré el descargo de esa persona. La soga andaba prófugo, me llamó en un mes de diciembre y cuando me pidió que lo defendiera y me preguntó por los honorarios, le dije, mira, lo primero es que en este país no hay policía que tenga dinero para pagar honorarios y de seguro que quien te dijo que yo podía ser tu abogado, te dijo que yo a abogados ni a policía le cobro cuando decido asumir su caso. Yo te voy a asumir el caso porque lo conozco, solo permíteme sugerirte cuándo te entregue, porque mientras tanto aquí se ha producido un descargo de la persona que supuestamente pagó el dinero y de la persona que hizo el contacto contigo para que tú ejecutaras. Entonces, vamos a ver en estos días qué piensa el Ministerio Público y como yo sé que tú estás en un lugar seguro, porque si no te han agarrado es porque está muy bien cuidado, vamos a esperar a que pasen unos meses y luego hablamos. Señores, luego hablamos, suscríbase a este canal, en otro episodio vamos a hablar de la soga, de Pepe Goico, Plan Renove y tantos otros casos más con el doctor Francisco Hernández. Deje sus comentarios, comparte este contenido y suscríbase a este canal. Doctor, muchas gracias. Sí, y para despedirme, permíteme decirte algo que va en consonancia con el título que tú le has puesto a estas entrevistas con abogados. En el año en el año 2008, 2009 por ahí, sí, no te puedo precisar exactamente, me invitó Alejandro Moscoso Segarra, que luego fue juez de la Suprema Corte de Justicia, compañero de promoción, a dictar una conferencia sobre la importancia de la oratoria en el ejercicio del derecho para estudiantes de Derecho de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU. Y cuando yo llego a la universidad, que me acerco al mural de los estudiantes, vaya usted a ver, una foto que salió en primera plana del periódico Listín Diario mía, con unos cuernos rojos que le pusieron con el abogado del diablo. El abogado del diablo. Y abajo la nota que decía, he aquí el abogado del diablo. Y yo llamo a Alejandro y le digo, Alejandro, ven acá, y tú me trajiste a mí a dar una conferencia a tus alumnos aquí. Claro, lo vi como una chanza para sacarme a mí de casilla. Tiene que ser algo demasiado fuerte, pero lo que te quiero decir es que ciertamente una vez es verdad, uno también hace el papel del abogado del diablo y esa es la función que le corresponde en el ejercicio. Y yo me imagino que se referían porque usted fue el abogado de Mario José Redondo Llenas. Fue en medio de la euforia que en los medios de comunicación había creado ese juicio en ese tiempo. Señores, he aquí el abogado del diablo, no fui yo que lo dije, él mismo lo ha traído a colación y por eso yo decía entre Dios y el diablo. En ese caso, claro está. Sí, pero por supuesto que a ustedes los abogados le dicen de todo. Imagínese usted tener que defender a el acusado del asesinato del niño Llenas Aybar. Pausamos, pero regresamos aquí en otro episodio con la soga y con Pepe Goico. ¿Cómo es Pepe Goico, señores? De los ojos y de la boca de su abogado cuando volvamos a encontrar. Una persona fuera de serie, solidario y amigo. Que venga, que el día amenazó con venir, después como que... Yo te lo puedo traer. Sí, por favor, por favor. No llego tan lejos.